hacia la unidad de flagrancia. Luego de ello, son dos esas circunstancias, dos las intervenciones, pero también la defensa interviene cuando la fiscalía, cuando el juez no califica la flagrancia, obviamente, y la detención queda libre totalmente. Sin embargo, cuando hay la calificación de flagrancia y legalizada la detención, como se llama, en cuanto a que no existan vicios en la misma, se procede a dictar la prisión preventiva. Es ahí en donde intervenimos nosotros solicitando una sustitución de la prisión preventiva en base de las reglas de Tokio, fundamentalmente como instrumento internacional, en base de lo que dice la Constitución de la República como medidas alternativas a la prisión preventiva. Una de ellas en este momento, en el de la audiencia de flagrancias, es la sustitución de la misma a través de cualquiera de las medidas que establece la ley, como el dispositivo, la prohibición de salida del país o la presentación periódica ante la fiscalía o ante la judicatura o ante la autoridad que el juez de garantías penales señale. También es importante señalar y manifestar que efectivamente en esta audiencia, una vez que se concluye, se solicitan las medidas. También, obviamente, el juez dispone el traslado a uno de los centros de privación de la libertad. Generalmente van hacia el CDP o Centro de Detención Provisional. En otros casos van directamente en nuestro país a una cárcel que queda a unos 100 kilómetros de la capital de la República, conocida como la de Latacunga, o a Turi, a unos 500 kilómetros de la misma, o a otra a la que disponga el juez. Es importante solicitar en esa audiencia a que se le disponga su traslado a tal o cual centro de rehabilitación. Eso debemos hacerlo en la audiencia. Una vez concluida la misma, obviamente termina y generalmente se lo hace faltando una hora, faltando 2 horas, para que se cumpla ese término de 24 horas para realizar la audiencia. ¿Qué debemos hacer posterior a ello? Posterior a ello debemos en forma inmediata nosotros presentar al siguiente día, porque tenemos 3 días para impugnar la prisión preventiva. Debemos apelar la prisión preventiva ante el tribunal ACU, ante el tribunal superior, en este caso, las cortes provinciales. En el escrito debemos fundamentar muy bien las causales por las cuales presentamos la apelación. Fundamentalmente debemos referirnos a una falta de motivación, porque los jueces generalmente, casi en un 100%, nunca motivan la resolución de prisión preventiva, del auto de prisión preventiva, del auto interlocutorio, el auto oral que se conoce dentro de esa audiencia. Generalmente no establecen los estándares nacionales ni los estándares internacionales para dictar la prisión preventiva. Nosotros debemos solicitar la misma estableciendo las normas del derecho material, constitucional, internacional. Debemos solicitar y poner los casos de la Corte Interamericana, de la Corte Constitucional, jurisprudencia sobre la misma. Es evidente que obviamente cuando ya nosotros terminamos la audiencia, se abre la etapa de instrucción fiscal. ¿Qué sucede cuando han existido vicios de procedimiento o ilegalidad en la detención? Nosotros, esto es importante señalar en la práctica penal, para frenar esa intimidación, esa persecución que se los hace a muchísimos abogados en las audiencias de flagrancias. Nosotros tenemos, como no tenemos quien nos defienda como cuerpo colegiado, debemos hacer lo siguiente: presentar quejas ante la autoridad respectiva en contra de los miembros de la policía que procedieron a una mala aprehensión, a los que pusieron vicios en la detención, en la aprehensión del ciudadano. Hay que presentar quejas en contra de los fiscales, en contra de los jueces que irrespetaron el debido proceso, que irrespetaron la garantía judicial en este sentido en cuanto tiene que ver a la misma. Y luego también debemos presentar demandas ante la autoridad correspondiente por violentarse el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial en nuestro país, que hace referencia
cuando se comete violación al debido proceso, al plazo razonable y a las garantías judiciales, entendiéndose también como la violación de las normas legales, de las normas constitucionales y por supuesto de los derechos, libertades y garantías establecidos en los pactos internacionales y que existe jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hay este tipo de violación. Luego de aquello, obviamente, agotaremos los recursos internos en su momento para demandar al Estado ecuatoriano. Me refiero, ¿por qué? En forma inmediata, cuando no se calificó la flagrancia y cuando no se estableció la legalidad de la misma y quedó libre dicho ciudadano. Queda libre dicho ciudadano, pero ya se le tuvo privado la libertad de forma ilegal. Entonces, en forma inmediata podemos demandar al Estado, claro, agotado los recursos internos y obviamente con las condiciones y formalidades que establece esta institución de la flagrancia en el sistema procesal penal, vista desde la óptica de un defensor en materia penal. Podemos seguir hablando muchas cosas y más sobre la flagrancia y aquellos derechos conexos que genera, aquellas consecuencias conexas que genera, aquellos daños conexos que genera daños materiales y daños inmateriales. Lastimosamente, estas etapas de flagrancia, el momento de audiencia de flagrancia, al menos en la ciudad capital de la República, se hacen bajo las circunstancias, la brevedad, el irrespeto de principios y garantías constitucionales, tanto para el abogado defensor cuanto para el ya aprendido en ese momento en que se inicia el proceso penal. Queremos responder posiblemente a algunas inquietudes. Se puede discutir el dominio del hecho de flagrancia, el doctor Leo Gonzaga. Concreto, recomendación. Ahí no sirven las doctrinas jurídicas, ahí no sirve la dogmática penal, ahí no sirve discutir errores de ningún tipo, errores de tipo, errores de hecho, errores de derecho, absolutamente nada. En forma específica se discute la flagrancia y la legalidad en la detención y obviamente la prisión preventiva, esas tres cosas. El resto lo dejamos para otra discusión en otro tipo de audiencia. Al juez no le va a dar inclusive ni la palabra. Por eso decía que son violatorias a los procedimientos, inclusive que pueden generar después nulidades constitucionales y nulidades esenciales y específicas para un proceso penal. Alguien más preguntaba alguna situación. Se califica la flagrancia de la aprehensión, no de la detención. El doctor Larreta. Hay que hablar claro. Las palabras de la ley en materia jurídica hay que definirlas expresamente. Artículo 18 del Código Civil. Una cosa es la detención, otra cosa es la aprehensión, otra cosa es el arresto, otra cosa es la prisión preventiva, otra cosa es la pena y la sanción. Como abogados es importante diferenciar. ¿Qué tal si un abogado en una audiencia comete un error lingüístico, un error gramatical, una falsa oratoria? Amén. Quedaremos como abogados ignorantes, como abogados que no conocemos la ley. Efectivamente, no se discute la detención porque la detención es una figura jurídica que dice detención por 24 horas. Totalmente directo, totalmente diferente a lo que significa la flagrancia. Específicamente se discute la aprehensión, la privación de la libertad y los vicios, los vitium in judicando e in procedendo de la aprehensión bajo el respaldo de las reglas mínimas para los reclusos de los principios básicos de las Naciones Unidas y por supuesto de acuerdo a lo que disponen el derecho penal mínimo y las reglas de Tokio. Alguien preguntaba algo más. Dice si un defensor público actúa sin autorización, porque generalmente los defensores públicos no necesitan la autorización expresa del procesado. Yo diría en muchos casos, no en todos, son hasta abusivos, actúan con deslealtad procesal, inclusive hacen quedar mal a los penalistas, a los que nos creemos litigantes, toman el caso y se expresan hasta en términos
malos de los abogados particulares, de los abogados técnicos. Perdónenme las palabras, tienen derecho las personas que no puedan pagarse o que no tengan acceso a una defensa técnica particular. Pero estos ciudadanos son por demasiado metidos en todos los casos. Son aquellos que bajan la cabeza y son subordinados ante fiscales, subordinados ante jueces, porque dependen del Estado y obviamente pese a que muchos de ellos, o la mayoría, o todos de ellos, ganan dinero del Estado, inclusive muchos cobran dinero y hemos tenido que denunciarlos, inclusive penalmente, no solo por desleales, inclusive también hay abogados que son muy desleales dentro de la flagrancia. ¿La reincidencia afecta para arraigos? No. Directamente el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador dice: nadie podrá ser discriminado por su pasado judicial. Esto es importante y muy buena pregunta, porque nos piden que no tenga antecedente, o sea, que no sea reincidente, pero contradice una disposición constitucional. Si es que eso sucede, el juez le solicita o el fiscal le pide, ese es un delito de discriminación que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Con eso nosotros podemos presentarle una denuncia a ese mal funcionario por discriminación, por afectar a derechos humanos y por supuesto una queja fundamental con esa petición que se nos haga. Saludos nuevamente, concluimos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Peach and Greenland.